we're continuing on with our series on the book of Matthew. Muy bien, una vez más continuamos con nuestra serie en el libro de Mateo. And it's important to us as a Christian to remind ourselves what Jesus did when he was on earth. Y es importante que como cristianos recordemos qué fue lo que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Jesus came to fulfill the Father's word through all the Old Testament. Jesús vino a cumplir con el trabajo que el Padre había comenzado en todo el Antiguo Testamento. This is why our series on the book of Matthew is called God Fulfilled His Promises in Jesus. Es por eso que nuestra serie en el libro de Mateo se llama Dios cumplió su So promesa en Jesús. if you're taking notes, please write this down. God fulfilled His promises in Jesus. Y si estás tomando notas, por favor escribe esto. Dios cumplió su promesa en Jesús. And the reason is because when Jesus born and walked in this earth, He complied with more than 300 prophecies. Y la razón es que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él cumplió más de 300 profecías. Amen? Amén. So in our Bible story today, the apostle Matthew is going to he's going to tell us about an event. Y en nuestra historia bíblica de hoy, el apóstol Mateo nos va a explicar un evento. Very painful event for all the believers, but also very successful event where we can all learn something today. Un evento muy doloroso para todos los creyentes, pero también una oportunidad para todos nosotros de aprender algo. And that event was the death of John the Baptist. Y este evento fue la muerte de Juan el Bautista. That is not always a cheerful event, isn't it? La muerte no es muchas veces un evento que nos agrade mucho, ¿no? Generally, it's a lot of pain and a lot of sadness. Generalmente es mucho dolor y mucha tristeza. Now, let me tell you a little secret. Ahora déjame decirte un secreto. English-speaking people, I'm translating my notes from Spanish to English, so please have patience with me, okay? Para los que hablan inglés, el pastor tiene sus notas en español, entonces está traduciendo de español a inglés, entonces dice que le tengan paciencia. So my mind is going like, well, what is the word? I'm trying to catch up as he's translating, okay? Porque mientras yo estoy traduciendo, él está como en su mente tratando de cachar cuál es la palabra correcta siguiente. So speaking about death, that reminds me of a story of my good friend Steve. Y hablando de historias tristes y de la muerte, esto me recuerda a esta historia de mi buen amigo Raúl. Well, the old Steve had been a faithful Christian. He was in a hospital bed near death. El viejo Raúl había sido un cristiano fiel y ahora estaba en una cama de hospital muy cerca de la muerte. So the family called Pastor Tony to stand along with him. Entonces la familia le habló al pastor Tony para que estuviera ahí al lado de él. So the Pastor Tony stood right next to it. Y el pastor Tony llegó y estaba ahí a su lado. And as he was there, old Steve's condition quickly got worse and worse, and he motioned frequently for something to write on. Y cuando llegó el pastor, la condición de Raúl empezó a empeorar y empeorar y estaba muy desesperado tratando de encontrar algo para escribir. This pastor lovingly handed him a pen and a piece of paper, and old Steve used his last bit of energy to scribble a note, and then he died. Y el pastor Tony amablemente, amorosamente le dio una hoja y un lápiz para que él pudiera escribir mientras el otro estaba ahí a punto de morir. So Pastor Tony thought it would not be best to look at the note at that time, so he placed it on his jacket. Pero en ese momento al pastor Tony no le pareció correcto leer esa nota y por eso se la guardó en su saco. So at the funeral, as he was finishing the message, he realized that he was wearing the same coat that he was wearing when old Steve died. Y en el funeral ya, cuando estaba ahí el pastor Tony dirigiendo la ceremonia, se dio cuenta que traía el mismo saco que cuando murió Raúl. He grabbed the note and he says, oh, you know, old Steve handed me a note just before he died. I haven't looked at it, but I know Steve, I'm sure there's a word of inspiration for all of us. Y entonces él sacó la nota y le dijo a la gente, miren, esta nota la escribió Raúl antes de morir y como yo lo conocía muy bien, seguramente escribió unas palabras muy inspiradoras para todos nosotros hoy. So he opened the note and read, said, you are standing on my oxygen tube. Y él sacó la nota, la leyó y decía, estás parado en la manguera de mi oxígeno. If you're taking notes this morning, the title of our sermon is,
the last prophet John the Baptist. Si estás tomando nota, el título del sermón de hoy es El último profeta, Juan el Bautista. The last prophet John the Baptist. El último profeta, Juan el Bautista. And we're going to be focusing today in Matthew chapter 14 verses 1 through 12. Y nos vamos a enfocar hoy en Mateo 14, versículos del 1 al 12. So please open up your Bible to Matthew chapter 14. Así que por favor abre tu Biblia en Mateo 14. And as we're reading, we're going to come across 6 lessons of the last minute of the life of John the Baptist. Y mientras leemos nos vamos a encontrar con 6 lecciones sobre los últimos minutos de la vida de Juan el Bautista. 6 lessons on the last minutes of the life of John the Baptist. 6 lecciones sobre los últimos minutos de la vida de Juan el Bautista. So let's open up our Bible back to Matthew chapter 14 and let's continue and read verses 1 and 2. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 14 para continuar y vamos a leer los versículos 1 y 2. ¿En español? I can't read Spanish to you guys, right? This is Spanish. Pues tradúcelo ahí. This al is my momento. Bible. This is my Spanish Bible. This is my English Bible. Esa es agarró la Biblia en español, pero hay que leer en inglés. All right, I have them here anyways. When Herod Antipas heard about Jesus, he said to his adversaries, this must be John the Baptist, advisors, I'm sorry. This must be John the Baptist. Came back to life again. This is why he can do such miracles. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Let's pray. Vamos a orar. Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. Thank you because you're so awesome. Gracias porque tú eres tan asombroso. And you have a fresh word for our lives today. Y tú tienes una palabra fresca para nosotros Would you hoy. please speak to our hearts? Habla a nuestros corazones. May your Holy Spirit pour your truth in us. Y que tu Espíritu Santo derrame tu verdad sobre nosotros. In your holy name we pray. En tu santo nombre oramos. Amen. Amén. We have to remember what's going on here. Tenemos que recordar qué es lo que está pasando aquí. The last weeks we've been talking about Jesus teaching in a boat there in the Sea of Galilee. Las últimas semanas hablamos de Jesús enseñando desde una barca ahí en el mar de Galilea. And we saw also that Jesus' teaching was kind of a different. Y también vimos que la enseñanza de Jesús era un poco diferente. He was speaking about parables. Él estaba hablando con parábolas. Most of people back in the day didn't spoke about in parables. La mayoría de la gente de esa época no enseñaba hablando en parábolas. So Jesus gave a couple of parables. Remember the seed and the man that was planting the seed. Pero Jesús estaba hablando de parábolas y recuerda aquellas de la semilla y del hombre que salió a plantar. And he gave a few of them. Y dio varias parábolas. Anyways, well, after he spoke these parables, this is where we're focusing today. Y después que acaba de enseñar en parábolas, ahora es lo que leemos. We're going to focus on the last moments of the life of John the Baptist. Y nos vamos a enfocar en los últimos momentos de la vida de Juan el Bautista. So let's read again verses 1 and 2. Entonces vamos a leer de nuevo los versos 1 y 2. When Herod Antipas heard about Jesus, he said to his advisors, this must be John the Baptist who came back to life again. This is why he can do such miracles. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. So, the author of the book, Matthew, that means the apostle Matthew, Mateo, que es el autor de este libro, es decir, el apóstol Mateo, he's telling us in the times of Herod, Jesus was very famous. nos está diciendo o mostrando que en la época de Herodes Jesús era muy famoso. Jesus' fame is spread out through all the regions. La fama de Jesús se esparció por todas las regiones. Now, this Herod was known as Herod Antipas, which was one of the sons of Herod the Great. Este Herodes era conocido como Herodes Antipas y era uno de los hijos de Herodes, el que era llamado el Grande. Now, this Herod the Great was ruling when Jesus was born. Ese Herodes el Grande, el papá, fue el que era gobernante cuando Jesús nació. So it's not the same Herod that was looking for Jesus to kill him
and now that Herod that killed John the Baptist. Entonces tienes que saber que Herodes, el que mandó matar a los niños buscando a Jesús, no es el mismo que mandó matar a Juan el Bautista. So this king heard about the fame of Jesus. Pero este rey escuchó de la fama de Jesús. Everybody knew who Jesus was. Todo el mundo sabía quién era Jesús. And this is very important because on these events that are going to pop up, Jesus is going to be coming into Jerusalem and everybody gathered in to see Jesus come in. Y esto es muy importante porque a raíz de estos eventos Jesús va a llegar a un punto en el que llega a Jerusalén y todo el mundo va a acercarse a él para tratar de verlo y escucharlo. Remember on the weekend before Easter we talked about that, Jesus coming in a donkey. Recuerda que hablamos de eso ya una semana antes de la Pascua, cuando Jesús entró en un burrito. And we said that the historians said that there were 2 million people in Jerusalem. Y dijimos que los historiadores calculan que había unos 2 millones de personas en ese momento ahí en Jerusalén. And there is a verse right there on the entrance of Jesus where it says, everyone was there to say, Hosanna in the highest. Y vimos un versículo en eso que estudiamos que decía que todo el mundo estuvo ahí para decirle a Jesús, Hosanna en las alturas. So if we take those 2 million people that the historians said that they were there, and we take that verse that says that everyone was there, we can assure there was more than 1 million people there, for sure. Entonces, si tomamos esos 2 millones que dicen los historiadores con lo que la Biblia dice que todo el mundo estaba ahí, pues podemos por lo menos asegurar que había 1 millón de personas ahí. If the 2 millions were not there, at least the 2 million heard Jesus or knew about Jesus coming into that door. Y si esos 2 millones no estaban ahí precisamente, por lo menos sí escucharon que Jesús había entrado por esa Now, puerta. everybody knew who Jesus was. Entonces todo el mundo sabía quién era Jesús. And this is important because Jesus was very famous. Y eso es importante porque Jesús era muy famoso. He was a public figure. Era una figura pública. He was a well-known person. Era una persona muy conocida. And that means that the apostles of Jesus had made the good work, making the name of Jesus famous through all the region. Y eso significa que los apóstoles de Jesús habían hecho un buen trabajo para hacer el nombre de Jesús famoso en toda esa región. You need to remember that at this point, Jesus had already sent 2 and 2 of his disciples to evangelize the region. Tienes que recordar que para este punto Jesús ya había mandado a sus discípulos de 2 en 2 para evangelizar en todas esas So regiones. that means they made his name famous in all the region of Galilee and all around where they were. Eso significa que estos hombres hicieron famoso el nombre de Jesús en todas esas regiones de Galilea y las de alrededor. So Herod knew perfectly who Jesus was. Herodes sabía perfectamente quién era Jesús. He just was saying, well, was this John the Baptist? And this is why he can do all these miracles? But he knew who Jesus was. Y no sabía muy bien porque dijo, este ha de ser Juan el Bautista que revivió y por eso puede hacer esos milagros, pero sí sabía quién era Jesús. Now, church, the disciples make their work of making the name of Jesus famous. Iglesia, entonces los discípulos hicieron el trabajo de hacer el nombre de Jesús famoso. We need to do exactly the same thing to make the name of Jesus famous. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, hacer famoso el nombre de This Jesús. is our job. This is what God has commanded us to do. Este es nuestro trabajo, nuestra tarea, el trabajo que Dios nos mandó a We hacer. need to make the name of Jesus famous in Mazatlan. Tenemos que hacer el nombre de Jesús famoso en Mazatlán. If we're not doing that, then we're not doing the work that we're supposed to be doing. Si no lo hacemos, no vamos a estar haciendo el trabajo que se supone que nos toca hacer. How can the mayor of the city can know about Jesus if we're not doing our work? ¿Cómo podrá el presidente municipal saber de Jesús si nosotros no estamos haciendo el trabajo? How can the governor of Sinaloa know about Jesus if we're not doing our work? ¿Cómo va a saber de Jesús el gobernador de Sinaloa si nosotros no hacemos nuestro trabajo? We need to make the name of Jesus famous so everybody would know who Jesus is. Tenemos que hacer el nombre de Jesús famoso para que todos sepan quién es Jesús. And now the mayor and the governor are going to say, yes, I know who Jesus is. Y entonces el alcalde y el gobernador podrán decir, sí, ya sé quién es Jesús. And then when that happens, that means you, I, me, and everybody have done our job to make the name of Jesus famous. Y cuando eso pase, significará que tú, yo y todos nosotros habremos hecho nuestro trabajo de hacer el nombre de Jesús So famoso. we need to continue to do our job. Entonces tenemos que seguir haciendo nuestro Our trabajo. job is not to be sitting around. Nuestro trabajo no es nada más estar sentados ahí. Our job is to make the name of Jesus famous. Nuestro- Can I get an amen on that? Nuestro trabajo es hacer el nombre de Jesús famoso. ¿Puedo recibir un amén para eso?
Yeah, not only in Mazatlan, Y no solo en Mazatlán, but at the regions around here too, also in Villa Unión, sino en las regiones alrededor, también en Villa Unión, also in El Rosario, también en el Rosario, and El Quelite. Who wants to go to El en Quelite? el Quelite. ¿Quién quiere ir a Quelite? Well, I want to go for lunch there. Yo quiero ir a comer allá. Yeah, my friends, we need to continue making the name of Jesus famous so everybody can know Jesus. Sí, tenemos que seguir haciendo el nombre de Jesús famoso para que todos conozcan a Jesús. I heard a lot of people, a lot of pastors here in Mazatlan critique that phrase we have in our church here. He escuchado a muchos pastores criticar esa frase que tenemos aquí en nuestra iglesia. From the very beginning, the very first day we planted this church as a home church down in El Torreo, we used this phrase to make the name of Jesus famous in Mazatlan. Desde el primer día, desde el día 1, cuando plantamos la iglesia y en el Toreo, usamos esta frase, hacer famoso el nombre de Jesús en Mazatlán. Not too many pastors like this phrase. Y no a muchos pastores les gusta esa frase. I love this phrase. A mí me encanta, Because we're not talking about fame as the world knows. porque no estamos hablando de la fama como el mundo la conoce. We're talking about making the name of Jesus known in our Estamos community. hablando de dar a conocer el nombre de Jesús en nuestra comunidad. Many people who have a problem with this phrase, they see Jesus like this. Y mucha gente que tiene problemas con esta frase es porque ven a Jesús así. Yeah, they want to see Jesus like a famous rock star. Quieren ver a Jesús o se imaginan a Jesús como un famoso estrella de rock. That's not the type of fame that we're talking about. Pero esa no es el tipo de fama a la que nos referimos. We're talking about making the name of Jesus famous. That means everybody knows Jesus' name. Hablamos de hacer el nombre de Jesús famoso. Esto quiere decir que todo el mundo conoce el nombre de Jesús. And if you grab that vision, if you're part of that vision, Y si tú agarras esa visión y eres parte de ella, God will use you in a mighty way to make His name famous around your community, your house, and all around Mazatlan. Dios te va a usar poderosamente para dar a conocer su nombre en donde estés, en tu ciudad, alrededor de Mazatlán y a todos lados. Amen? Let's continue on and let's read verse 3. Vamos a continuar y leer el verso 3. For Herod had laid hold on John and bound him and put him into prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. So Herod had placed John the Baptist into a prison. Herodes había metido a la cárcel a Juan el Bautista. And the reason was because John the Baptist had rebuked or speak about the marriage of Herod. Y la razón por la que lo metió a la cárcel es porque Juan el Bautista había regañado o había hablado de la esposa que tenía Herodes. And that was because Herod divorced his first wife and married illegally the wife of his brother. Y esto fue porque Herodes se había divorciado de su primera esposa y luego se había casado ilegalmente con la esposa de su hermano. Now the new wife is Herodias, and the brother's name was Philip. El nombre de la nueva esposa era Herodías y el hermano de Herodes se llamaba Felipe. But Herod did not kill John, but he put him into prison. Pero Herodes no mató a Juan, sino que lo puso en la cárcel. And he was very uncomfortable to listen to John the Baptist. Y estaba muy incómodo al escuchar a Juan el Bautista. Because every time John the Baptist talked to Herod, he bring up he made public his sin. Porque cada vez que Juan hablaba con Herodes, Juan pues decía públicamente que Herodes estaba pecando. So before he put him into jail, John the Baptist would tell him, hey, your marriage is not legitimate. Entonces, antes de meterlo a la cárcel, Juan le decía a Herodes, tu matrimonio no es legítimo. You are in sin before God. Estás en pecado delante de Dios. And Herod didn't like that, and he started persecuting John. Y a Herodes no le gustó eso y empezó a perseguir a Juan. But like, John, shut up, John. I don't want to listen to you. Le decía a Juan, cállate, yo no quiero escucharte. Hey, guys, go and beat up John. Hey, ustedes vayan y golpeen a Juan. Because he didn't like the truth. Porque no le gustaba la verdad. So John
experienced persecution Entonces Juan experimentó persecución because he was a prophet of God and he stand on the word. porque él era un profeta de Dios y permaneció en la palabra. And here we find the lesson number 1 over the life of John the Baptist. Y aquí encontramos la lección número 1 de la vida de Juan el If you're Bautista. taking notes, lesson number 1 is John suffered persecution. Si estás tomando notas, la lección número 1 es sufrió persecución. John suffered persecution. Juan sufrió persecución. So John the Baptist, being the last prophet and suffered persecution because of the word of God, Juan fue el último profeta y sufrió persecución por servir y buscar a Dios. he was not the only one though. Pero él no era el único. Throughout the whole Bible, we see a lot of prophets get murdered and killed and persecuted because they stand on the word. A través de toda la escritura encontramos profetas que fueron perseguidos y que fueron asesinados por permanecer en la palabra. My friends, the light of God, the word of God, exposes darkness Porque amigos, la palabra de Dios, la Biblia, expone la oscuridad and exposes sin. y expone el pecado. And that's something people don't like. Y eso es algo que a la gente no le gusta. This is why people don't come to church. Por eso mucha gente no viene a la iglesia. Because they don't like listening to what the word of God has to say because their sin is going up top. Porque no les gusta escuchar lo que la palabra de Dios dice porque saben que su pecado pues va a brincar o va a And botar. this will bring conviction into their lives. Y luego esto puede traer convicción a sus vidas. And then when they hear the word of God, then you suffer persecution Y cuando escuchas la palabra de Dios puedes experimentar persecución. because they don't like what you're saying or what you're reading. Porque si tú la hablas y le dices a otros, a ellos no les gusta lo que les Now, dices. raise your hand if you have suffered persecution because of the word of God. Levanta tu mano si alguna vez has sufrido persecución a causa de la palabra de Dios. Amen. A lot of you guys. Sí, muchos de ustedes. Now, those that didn't raise your hand, that means you have not done the work correctly. You need to go and share the word of God. Y los que no levantaron su mano quiere decir que no han hecho el trabajo correctamente. Necesitan salir y compartir la palabra de Dios. I'm joking. Es broma. I'm sure everyone at one point have suffered, what am I thinking? Have suffered persecution. Estoy seguro que todos ustedes en algún momento dice han cenado, no, han sufrido, ¿en qué estamos pensando? Han sufrido persecución por la palabra. So the important lesson here that we can learn today is that as Christians, we're going to face tribulations, persecutions, and trials. Y lo que podemos aprender aquí es que como cristianos vamos a sufrir pruebas, persecución y problemas. They're part of being a Christian. Son parte de ser cristiano. So don't think that you're the only one. Así que no pienses que tú eres el único. Actually, look what Jesus said on Matthew chapter 5, verse 10. De hecho, fíjate lo que dijo Jesús en Mateo 5:10. He said, God bless those who are persecuted because they live for God, for the kingdom of heaven is theirs. Él dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. You are super blessed if you suffer persecution for the sake of his name. Tú eres súper bendecido si sufres persecución a causa de su And nombre. there is a reward for you in heaven. Y hay una recompensa en los cielos para ti. So persecution is not in vain. God sees it and he rewards you for Y it. la persecución nunca es en vano. Dios lo ve y Él te recompensa por ello. Let's continue on in our Bible study verse by verse and let's read verse 4. Vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso leyendo el versículo 4. He says, because John kept telling Herod, it is illegal for you to marry her. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Now, this is the main reason why John the Baptist suffered persecution, because he stand on the truth. Esa es la razón principal por la cual Juan sufrió persecución, porque él permaneció diciendo la verdad. He did not change his mind only because he was working with the king. Él no cambió su mente o sus ideas solamente porque ahora estaba hablando con el rey. Now, the apostle Matthew tell us here that he stand on the word as he was speaking to the king. El evangelio, el Mateo nos dice que Juan permaneció firme aún hablando delante del So rey. that tell us the relationship that John the Baptist had with his cousin Jesus. Esto nos habla de la relación que tenía Juan el Bautista con su primo Jesús. He did not compromise his faith. Él no comprometió o no negó su fe. He did not change his speech. Él no cambió su discurso.
Not because he was having persecution. Having persecution took him to be in jail. No lo cambió incluso al tener persecución. De hecho, a causa de la persecución terminó en la cárcel. So, what would you do if they tell you to stop proclaiming the name of Jesus, of sharing the name of Jesus, otherwise you're going to go to jail? ¿Qué harías tú si te dijeran que si sigues predicando, compartiendo sobre Jesús, te van a meter a la cárcel? Don't give me an answer, just think about it. No me des la respuesta, pero piénsalo. Well, that's exactly what was happening with John the Baptist. Hey, button your beak or I'm going to put you in jail, dude. Pues eso fue exactamente lo que le dijeron a Juan el Bautista. Cierra la boca o te vamos a meter a la cárcel. But John was ready to stand in the truth and regardless of the consequences. Pero Juan estaba listo para permanecer en la verdad sin importar las And consecuencias. here we find the lesson number 2 over the life of John the Baptist. Y aquí encontramos la lección número 2 sobre la vida de Juan el Bautista. Lesson number 2, he stand on the truth. Lección número 2, se mantuvo en la verdad. Hey, church, lesson number 2, he stand on the truth. You're taking notes, write this down. Iglesia, lección número 2, si estás tomando nota, escríbelo, se mantuvo en la verdad. My friends, John could have run away and hide. Amigos, Juan pudo haber huido y esconderse. He couldn't compromise his faith Pudo haber cedido en su fe, because he didn't want to go to prison. porque él no quería ir a prisión. Or because he was going to end up dead, he could change his discourse or his speech. Porque iba a terminar muerto si él no cambiaba su discurso o sus palabras. But it wasn't like that. Pero no fue así. Even though John was suffering persecution, he's teaching us that we need to stand on the truth. Aunque Juan estaba sufriendo persecución, él nos enseña que debemos permanecer en la verdad. And we should not compromise our faith. Y no debemos ceder en nuestra fe. What do you do when you get invited to different parties that are not Christians? ¿Qué harías tú si te invitan a fiestas que no son cristianas? Would you compromise your faith? ¿Vas a ceder o entregar tu fe? Or would you stand on the Word of God? ¿O vas a mantenerte en la palabra de Dios? Would you be one of them or would you be different? ¿Vas a ser uno de ellos o vas a ser diferente? At work, En el trabajo. you know, when they're telling dirty jokes, ¿Sabes? Cuando están ahí contando chistes colorados. do you laugh and participate of it? ¿Te ríes y participas de eso? Or you stand on the Word and walk away? ¿O te mantienes en la verdad y te alejas? See, you need to stand on the Word. Tienes que mantenerte en la palabra. We cannot, as Christians, compromise our faith with the things of the world. Como cristianos no podemos intercambiar nuestra fe por las cosas del mundo. The world is always seducing you. Is that the word? Seducing you? El mundo está siempre tratando de seducirte. And he wants to attract you. He wants to bring you in. Y el mundo quiere atraerte, quiere meterte en su rollo. But we need to stand on the Word of God. Pero tenemos que mantenernos en la palabra de Dios. We need to stand firm. Tenemos que mantenernos firmes. Everybody needs to know that you're a Christian. Todo el mundo debe saber que tú eres cristiano. Everybody needs to know that you read God's Word. Todos necesitan saber que tú lees la Biblia. Everybody needs to know that the Word of God have changed your life. Todos necesitan saber que la palabra de Dios ha cambiado tu vida. You need to stand on the truth. Tienes que mantenerte en la verdad. Because if you compromise the Word of God, you're not going to make an impact on other people's life. Porque si tú entregas la palabra de Dios o la intercambias por algo, no vas a tener un impacto en la vida de otras personas. So even though John had persecution, he was faithful on what he believed. Y aunque Juan estaba siendo perseguido, él fue fiel a lo que creía. He did not give a bad testimony, but he stand on the truth to the last consequences. Él no dio un mal testimonio, sino que se mantuvo en la verdad hasta las últimas consecuencias. God loves when his children stand on the truth. Dios ama cuando sus hijos se mantienen en la verdad. Look what the apostle John said on 3 John chapter 1 verse 4. Mira lo que el apóstol dice, el apóstol Juan en tercera de Juan 1:4. I could have no greater joy than to hear that my children live in the truth. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. When you stand in the truth,
God has a big smile on his face. Cuando te mantienes en la verdad, Dios tiene una gran sonrisa en su rostro. Oh my gosh, I can just only imagine God, hey, you're doing a great job, my son. Y solo puedo imaginármelo a él diciendo, oh, gran trabajo, mi hijo, estás haciéndolo muy bien. Because you're standing on the truth. Porque te estás manteniendo en la verdad. So please don't compromise your faith. Así que por favor, no intercambies tu fe. Stand firm Mantente firme and remain. y permanece. Let's continue on and let's read verse 5. Vamos a continuar y leer el verso 5. Herod Herod would have executed John, but he was afraid of a riot because all the people believed John was a prophet. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. So Herod wanted to kill him, Entonces Herodes quería matarlo, but he was afraid of people. pero Herodes tenía miedo de la gente, Just like a lot of people today. como mucha gente de hoy en día. They believe they're afraid of people's opinion, what they think about you. Mucha gente tiene miedo de las otras personas, de lo que otros piensan de uno. So Herod didn't want a bad review or he wanted people to see him as a great king, I guess. Entonces Herodes tenía miedo de de tener una mala opinión con la gente o de que la gente no lo quisiera. So he was afraid of the people, but he was not afraid of God. Él entonces tenía miedo de la gente, pero no tenía miedo de Dios. He was afraid of killing John the Baptist, but because of what would people say, but he didn't care what God would say. Tenía miedo de matar a Juan el Bautista por lo que la gente iba a decir, pero no le importaba lo que Dios decía sobre eso. But it seems like Herod was more afraid of his wife Herodias. Pero todavía parece que Herodes tenía más miedo que de la gente a su mujer, Herodías. It seems like she would rule over him. Parece que ella era la que mandaba sobre él. It looks a lot like many of us, doesn't it? Y es como muchos de nosotros hoy, ¿no? You don't have to raise your hand. No tienes que levantar la mano. Listen to me, we are all guilty. Escucha como lo digo, todos nosotros somos culpables. But we see in this verse that he wanted to kill it, but he wasn't doing it because of the people. Entonces vemos en esos versos que él quería matarlo, pero no lo hacía por miedo a la gente. People believed that John was a prophet. Porque la gente creía que Juan era un profeta. This is very important. Esto es muy importante. Because this speaks to us about the testimony of John the Baptist. Porque esto nos habla del testimonio que Juan el Bautista tenía. People will stand along his side because of his testimony. La gente estaba al lado de él o con él a causa de su buen testimonio. People will love John the Baptist because he was a prophet and bring the word of God. La gente amaba a Juan el Bautista porque era un profeta y les llevaba la palabra de Dios. So the testimony of John was very important. Entonces el testimonio de Juan era muy importante. So important that Herod was afraid of killing him. Tan importante que Herodes tenía miedo de matarlo. And here we find our truth number 3 about the lessons of John the Baptist. Aquí encontramos la lección número 3 sobre Juan el Bautista. Lesson number 3 about John's life is that John had a good testimony. La lección número 3 es que Juan tenía un buen testimonio. Lesson number 3, John had a good testimony. Lección número 3, Juan tenía buen testimonio. My friends, the testimony of John the Baptist was so big that even the same king was afraid of doing anything against him. Amigos, el testimonio de Juan era tan bueno, tan grande, que incluso el mismo rey tenía miedo de hacerle algo. And this is very important because the testimony is a weapon in our hands to conquer people's life. Y esto es muy importante porque nuestro testimonio es un arma poderosa de nosotros para conquistar o alcanzar la vida de You otros. might invite people to come to church and they're going to say no. Puede ser que invites gente a la iglesia y te digan que no. You might want to have people read God's word and they're going to say no. Tal vez quieres tú que la gente lea la Biblia, pero te van a decir que no.
You might want to come and pray for their lives or their family or someone who is sick in their house, and they're going to say no. A lo mejor quieres orar por ellos o por alguien que está enfermo en su casa y te van a decir que no. But one thing they cannot neglect or they cannot deny is your testimony. Pero una cosa que no pueden negar es tu testimonio. If people see, which they are always seeing what you're doing, if people see how you live, you can change someone's life. Si la gente ve, o de hecho siempre están viendo cómo vives, entonces eso puede cambiar sus vidas. Your testimony is so important, church. Tu testimonio es súper importante, iglesia. People are always watching and seeing how you live. La gente siempre está viendo cómo vives. When you're facing trials and tribulations, how do you face them? Cuando estás pasando por pruebas o tribulaciones, ¿cómo las enfrentas? Are you angry? Are you sad? Do you take wrong decisions because you're suffering persecution? ¿Te enojas, te pones triste o tomas malas decisiones porque estás sufriendo persecución o pruebas? Christians that has good testimony always bear fruit in their life. Los cristianos que tienen buen testimonio siempre dan buen fruto en su vida. Christians that don't have a good testimony, who cares? It's just part of the world and they get lost in the world. They don't make an impact. Y los cristianos que tienen un mal testimonio, pues no le importan a nadie, están ahí en el mundo, son igual que cualquier otro. How do you recognize one from the other? ¿Y cómo reconoces tú uno del otro? Look what Jesus said in Matthew chapter 7, verse 20. Mira lo que Jesús dijo en Mateo 7:20. Yes, the way to identify the tree or a person is by the kind of fruit that is produced. Así que por sus frutos los conoceréis. That is the main way, my friends. How are you going to know someone if they are a Christian or if they're not a Christian? Esa es la forma principal en la que tú puedes saber si alguien es cristiano o no lo es. This is the way you're going to determine if this person is playing to church or is really being part of church. Esta es la forma en la que puedes determinar si esa persona está jugando a estar en la iglesia o realmente es parte de la If they iglesia. really have a relationship with God or they're just playing a game. Si realmente tienen una relación con Dios o solo están jugando. If you're not doing a good job of bringing fruit, I want to encourage you to analyze yourself. Y si tú estás batallando para dar un buen fruto, quiero animarte a que te analices. What are the things that you're doing that is not bringing fruit into your life? ¿Qué cosas estás haciendo que no están dando fruto en tu vida? Maybe you're not doing your devotions, meaning you're not reading God's word. A lo mejor no estás haciendo tus devocionales, es decir, no estás leyendo la palabra de Dios. Maybe you're not spending time in prayer. Tal vez no estás pasando tiempo en oración. By your fruits you shall be known. Por tus frutos vas a saber. Your testimony is so important, church. Tu testimonio es súper importante, iglesia. And let me tell you a good characteristic of the testimony. Y déjame darte o decirte una buena característica del testimonio. A testimony is something that only you lived and no one else could be part of it. Tu testimonio es algo que solamente tú vives y nadie más puede ser parte de eso. What does that mean? ¿Qué significa? Well, it means that you were there when Jesus saved you, no one else. Esto significa que tú eras el que estabas ahí cuando Jesús te salvó y nadie más. You know how deep into sin you were, no one else. Tú sabes, solamente tú sabes qué tan profundo estabas en el pecado. And you only know how grateful you are with God because you are the one that got saved. Y solamente tú sabes qué tan agradecido estás con Dios porque tú fuiste el que fue salvado. That is your testimony. Ese es tu testimonio. If you say, oh, I was saved in a Harvest Crusade back in 1991. Si tú dices, yo fui salvo allí en una cruzada de Harvest en 1991. And I walked over as Pastor Greg Laurie was giving the message and I was transformed. Y pasé ahí cuando el pastor Greg Laurie estaba dando el mensaje y fui salvo. When you say that, I'm going to say amen. I wasn't there. Si tú dices eso, yo diría, pues amén, yo no estaba ahí. You have the testimony. Tú tienes ese You testimonio. have the story with God, not me. Tú tienes la historia con Dios, no yo. This is why it's called personal testimony. Es por eso que se llama testimonio personal. I have my personal testimony. You have your personal testimony. Yo tengo mi testimonio personal, tú tienes tu propio testimonio. And no one else can say, no, you're wrong. You weren't there. Y nadie puede decirte que no porque no estaban ahí. When you raised your hand, you weren't serious. Nadie puede decirte, no, cuando levantaste la mano no lo hiciste en serio. How do they know? ¿Cómo saben? Only you know. Solo tú sabes. This is why
by your fruits you shall be known. Es por eso que por tus frutos serás conocido. So your testimony is so important, church, Tu testimonio es muy importante, iglesia, because that's what people see in you. porque eso es lo que la gente está viendo de ti. If you say Jesus is the Lord and Savior, that's great. Si tú dices Jesús es el Señor y Salvador, eso es genial. But why don't you live thinking that Jesus is your Lord and Savior? Pero ¿por qué no se quedan pensando que Jesús es tu Señor y Salvador? If you live like Jesus is your Lord and Savior, then you're going to have a lot of fruit in your life. Pero si ellos ven que tú estás viviendo con Jesús como tu Señor y Salvador, entonces tu vida dará mucho fruto. Let's continue on. Let's read verses 6 to 8. Vamos a continuar y vamos a leer los versos 6 al 8. But a birthday party for Herodian's daughter performed a dance that greatly pleased him. So he promised with an oath to give her anything she wanted. At her mother's urging, the girl asked, I want the head of John the Baptist on a tray. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. So this girl did a dance. Esta chica pues bailó. If we go back in history, we're going to find out that this girl was not a young girl or a teenager. She was a young adult or an adult. Si vamos en la historia, nos daríamos cuenta que esta chica no era una niña o adolescente, sino una adulta joven. And the dance that she practiced was not a regular belly dance. Y el baile que practicó no era on, Manny. un baile de esos, danza del ombligo de como Cantinflas. It was more like a sexy type of dancing. Fue más como un tipo de baile sexy. And that pleased Herod, of Y, course. y eso obviamente le agradó a Herodes. And Herod and his friends, look, they're celebrating right there. Look at the pictures. Y Herodes y sus amigos pues estaban ahí celebrando. Mírale esa foto. But John the Baptist being ay, ¿cómo traduzco esto? Hombre recto delante de Dios. Righteous man. Righteous man. Thank you. A righteous man, he would come and speak against the sin of Herod and his marriage. Pero como Juan era un hombre recto, él iba a venir y a hablar sobre que Herodes estaba mal en su matrimonio. And now Herodias, the wife, did a plan to kill him. Y entonces Herodías, que era la mujer, planeó matar a Juan. And we know that Satan got into this plan because it was a demonic plan now. Y sabemos que Satanás estuvo involucrado en este plan porque es un plan demoníaco. He said, I want John's head on a tray. Ella dijo, quiero que me traigan la cabeza de Juan en una charola. And here we find the lesson number 4 about John the Baptist. Aquí encontramos la lección número 4 sobre Juan el Bautista. John was the target of Satan. Juan era el blanco de Satanás. John was the target of Satan. Juan era el blanco de Satanás. My friend, Satan is not going to be resting. Amigos, Satanás no va a descansar. He's not going to be laying around. Él no va a andar ahí nomás divagando. He's always going to look and have a plan to take you down. Siempre está tratando y tiene un plan para He derribarte. had a plan together to destroy John. Él tenía un plan armado para destruir a Juan. Now let me give you bad news. Ahora, déjame darte malas noticias. Satan has a plan to destroy you too. Satanás también tiene un plan para destruirte a ti That's también. part of being a Christian. Eso es parte de ser cristiano. Because you are also a target for Satan. Porque tú también eres un blanco para Satanás. Why? ¿Por qué? You represent light. Porque tú representas la luz. You represent that you're a child of God. Tú representas que eres hijo de Dios. And Satan doesn't want you going around making the name of Jesus famous. Y Satanás no quiere que andes por todos lados haciendo famoso el nombre de Jesús. Because if you do that, you're going to save a lot of people from going to hell and bring them over to the light. Porque si lo haces vas a salvar a mucha gente de ir al infierno y ellos van a ir a la luz. And
That's something Satan doesn't want it to happen. Y eso es algo que Satanás no quiere que pase. And this is why you're always going to be a target. Por eso tú siempre vas a ser un objetivo. But you don't have to be afraid. Pero no tienes por qué tener miedo. Look why you don't have to be afraid. Fíjate por qué no debes tener miedo. Look what the apostle John said in 1 John chapter 4 verse 4. Mira lo que el apóstol Juan dijo en 1 de Juan 4:4. But you belong to God, my dear children. You have already won your fight with these false prophets. Because the spirit who lives in you is greater than the spirit who lives in the world. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Our Jesus is greater than Satan. Nuestro Jesús es mayor que Satanás. He's powerful than Satan. Él es más poderoso que Satanás. It doesn't matter how wicked plan Satan has against you. God is bigger than him. No importa qué planes malvados tenga Satanás contra ti, Dios es más grande. And Jesus is not going to leave you alone. Y Jesús no te va a dejar solo. He's going to stand with you. Él va a estar ahí a tu lado. Because we have a powerful God who conquers Satan. Porque tenemos un Dios poderoso que ya conquistó a Satanás. Not only once, but twice and 3 times and again and again and again. No solo una vez, sino 2, 3 y una y And otra Satan has vez. not learned his lesson. Pero Satanás no ha aprendido su lección. God is not going to change. Dios no cambia. He's so powerful. Él es poderoso. So this is why Satan's plan B is you. Por eso el plan de Satanás no es con Dios, es contigo. Because if he can make you fall, he can probably make your family fall as well. Porque si Él te hace caer, probablemente también hará caer a tu familia. And not only your family, but also your friends around you. Pero no solo tu familia, también tus amigos. Not only your friends around you, but also friends in church. Y no solo tus amigos, sino también amigos de la iglesia. I heard so many times how churches have scattered because one of the pastors or the main pastor fell. He escuchado de muchas iglesias que se han desmoronado al escuchar que un pastor o alguno de los líderes cayó. Why did that happen? Why does that happen? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasa eso? Because a lot of people have their eyes on the pastors. Porque muchas personas tienen sus ojos puestos en los pastores. We, the pastors, have the same temptations you face. Nosotros como pastores enfrentamos las mismas tentaciones que tú. We have the same struggles you have. Tenemos las mismas batallas que tú tienes. We're not more holy. We're not more holy than you are. No somos más santos que tú. We are privileged to be able to teach God's word. Tenemos el privilegio de enseñar la palabra de Dios. But we're not different than you. Pero no somos diferentes a ti. We struggle and Satan wants to also attack us and wants to break us down and wants to do a lot of damage to our families and church and friends. Batallamos y también Satanás quiere venir a destruirnos y hacer daño a nuestras familias, a nuestros amigos y a nuestra iglesia. But greater is he who is in us than is out in the world, isn't it? Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿no? You have to remember that, church. Tienes que recordar esto, iglesia. But when you face temptation, Así que cuando enfrentes la tentación, when you face tribulation, cuando enfrentes la tribulación, remember this. recuerda esto. God is bigger than your temptation. Dios es más grande que tu tentación. God is bigger than your trials. Dios es más grande que tus pruebas. God is bigger than your tribulations. Dios es más grande que tus tribulaciones. Because greater is the one that lives in us than is out in the world. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Why did I say all this? ¿Por qué dije todo eso? All right. Let's continue on and let's read verses 9 and 11. Vamos a continuar y leer los versos 9 al 11. Then the king was sorry, but because of his oath, because he didn't walk back down in front of his. Let me read it again. The king was sorry, but because of his oath, and because he didn't want to back down in front of his guest, he issued the necessary orders. So John was beheaded in prison, and his head was brought on a tray and given to the girl, who took it to her mother. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. So unfortunately, in our story, we see sadly that Herod
did not have the courage to stop that order. Desgraciadamente vemos aquí en nuestra historia que Herodes no tuvo la valentía para detener esta situación. But what Herod didn't know is that John was going to become a martyr. Pero lo que esa mujer no sabía era que Juan se iba a convertir en un mártir. John became a martyr because he stand on the truth. Juan se convirtió en un mártir porque él permaneció en la verdad. Now let me give you the definition of a martyr. Déjame darte cuál es la definición de un mártir. It's a person who gives his life for his faith or a cause. Es una persona que da su vida por su fe o una causa. It's a person who gives his life for his faith or a cause. Es una persona que da su vida por su fe o una causa. So John was honored to give his life for his faith in Jesus. Juan tuvo el honor de dar su vida por la fe que tenía en Jesucristo. And this made him a martyr. Y esto lo convirtió a él en un mártir. And this would take us to our lesson number 5. Y esto nos lleva a la lección número 5. So John became a martyr. Juan se convirtió en un mártir. John became a martyr. Juan se convirtió en un mártir. So the life of John had been taken away, so he became a martyr. Ya que la vida de Juan le fue arrebatada, eso lo convirtió en un mártir. God will ask you sometimes to do radical things for his kingdom, Dios algunas veces te va a pedir que hagas cosas radicales por su reino. even to give your own life. Incluso puede llegar a que des tu propia vida. No, Lord, don't call me to give my life. I will not be able to do that. I'm afraid of that. No, Señor, no me pidas que entregue mi vida porque tengo miedo de morirme. You should be praising God that you are in a free country, Mexico. Deberías darle gloria a Dios de que estás en un país libre como México. If you were right now in Syria, Turkey, Afghanistan, Pakistan, and all those places, India, we wouldn't be able to do this. Si estuvieras en uno de estos lugares como Siria, Irak, Pakistán, la India, no podríamos hacer esto. Look what Jesus said on Mark chapter 8, verse 35. Mira lo que Jesús dijo en Marcos 8:35. If you try to keep your life for yourself, you will lose it. But if you give up your life for my sake and for the sake of the good news, you will find the true life. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. So it's not madness to give everything up to gain everything. Entonces no es una locura rendir todo lo que tienes para ganarlo todo. Take notes. Write this down. Toma nota, escribe esto. It is not madness to give everything up to win everything. No es una locura entregarlo, rendirlo todo para ganar todo. Church, this is deep. Iglesia, esto es profundo. That means you are able and willing to give everything in this world and lose everything to gain everything in heaven. Significa que tú estás dispuesto a dar todo lo tuyo, todo lo de este mundo para ganar todo lo que hay en el cielo. Your life, Tu vida, your finances, tu dinero, your house, tu casa, your career, tu carrera, whatever it takes for Lo- you to gain everything in heaven. lo que sea necesario para que puedas ganar todo allá en los cielos. Amen? Let's finish up in verse 12. Vamos a concluir con el verso 12. It says John's disciples came for his body and buried it. Then they told Jesus what had happened. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. So after John was beheaded, his disciples came and took the body, and then they went and buried it. Después de que Juan fue decapitado, vinieron los discípulos de él, lo recogieron y lo fueron a enterrar. But even in this action, in this verse, we can learn something very important. Pero incluso en estos versos, en esta frase, podemos aprender algo muy importante. Here we find the last of the 6 lessons we learned from John the Baptist. Aquí aprendemos la lección número 6 de la vida de Juan el Bautista. John the Baptist left a legacy. Juan el Bautista dejó un legado. John the Baptist left a legacy. Juan dejó un legado. What legacy? ¿Qué legado?
His disciples sus discípulos, who follow him, quienes lo seguían, who believe in him, quienes creían en él, who believe he was a prophet of God, quienes creían que era un profeta de Dios, who would listen to his leadership, quienes escuchaban lo que él decía su who liderazgo, were willing to conquer the world alongside John the Baptist. ellos que estaban dispuestos a conquistar el mundo junto con Juan el That's a Bautista. legacy. Eso es un legado. You can also leave behind a legacy. Tú también puedes dejar un legado. You have many people around you, Hay mucha gente a tu alrededor, your children, tus hijos, your wife, tu esposa, whoever lives in your household. quien sea que vive en tu casa contigo. That's your legacy. Ese es tu legado. That's what God has placed in your house to be your disciples. Eso es lo que Dios ha puesto en tu casa para ser tus discípulos. See, John wasn't losing his time in wandering around the world. Juan no estaba perdiendo su tiempo y divagando ahí en el mundo. He had disciples. Él tenía discípulos. You have disciples. Tú tienes discípulos. And you are responsible before God's side for those disciples that he has placed in your hand. Y tú eres responsable ante los ojos de Dios por aquellos discípulos que Él ha puesto en tus manos. You can also leave a legacy here on earth. También puedes dejar un legado aquí en la tierra. Just think about this. Piensa en esto. What are people going to say when you are there at your funeral? ¿Qué va a decir la gente de ti cuando tú estés ahí en tu propio funeral? What are they going to say about you? ¿Qué van a decir de ti? Are they going to say anything or are they not going to say anything? ¿Van a decir algo? Ni siquiera van a tener nada que decir. What are the things that are going to come out of people's mouth of what you did in life? ¿Qué va a salir de la boca de las personas cuando tú estés ahí? Usually people say, oh, he was a good man. Usualmente la gente dice, era tan bueno. And sometimes that's a lie. Y muchas veces es mentira. Because my dad, I remember my dad, he was a horrible man. Porque yo me acuerdo que mi papá era un hombre horrible. I don't have good memories about my dad. Yo no tengo buenos recuerdos de mi papá. The memories I have about my dad was that he was an abusive father. Lo que recuerdo de él es que era un padre abusivo, He was an abusive husband. era un esposo abusivo, He was a drug addict. era un adicto a las drogas, He was an alcoholic. era alcohólico. And every time we would come and ask something out of him, he would beat the heck out of us. Y a cualquier momento que algo no salía como quería, nos golpeaba. And then I remember people saying at his funeral, oh, that was a good man. And I said, oof, you didn't live with him. Y me acuerdo de gente en su funeral diciendo, ay, qué bueno era. Y yo como, "Oh, ni lo conocías. What are people going to say about you? What is going to be your legacy? ¿Qué va a decir la gente de ti? ¿Cuál va a ser tu legado? I want to hear the words here on earth, but also in heaven, when it says, "You well done, your faithful servant." Quiero yo escuchar esta frase o estas palabras, no solo aquí en la tierra, sino en el cielo, cuando se me diga, bien hecho, buen siervo y fiel. That would be the major legacy I could leave behind. Ese sería el mayor legado que yo podría dejar. Because that means I have impacted many lives around me. Porque eso significaría que he impactado muchas vidas a mi alrededor. What is your legacy, church? ¿Cuál es tu legado, iglesia? Think about that. Piensa en eso. What things are you doing that are pleasing God? ¿Qué cosas estás haciendo que agradan a Dios? Hey, church, we talk about 6 lessons about the life of John the Baptist. Number 1, he suffered persecution. Entonces, iglesia, hablamos ya de 6 lecciones de la vida de Juan. Número 1, sufrió persecución. Number 2, that he stand on the truth. Número 2, se mantuvo en la verdad. Number 3, that John had a good testimony. Número 3, que Juan tenía un buen testimonio. Number 4, John was the target of Satan. Número 4, que Juan era el blanco de Satanás. And number 5, John became a martyr. Número 5, Juan se convirtió en un mártir. And lastly, John left a legacy. Y por último, Juan dejó un legado. And these are the very good news about today's sermon, the last prophet, John the Baptist. Y estas son nuestras buenas noticias sobre el sermón de hoy, el último profeta, Juan el Bautista. So before I let you go, I have a question I want to ask you, and it's up in your screen. Antes de dejarte ir, hay una pregunta que quiero hacerte que va a aparecer ahí en tu The pantalla. question is, have you been born again? La pregunta es si has nacido de nuevo. Think about it. Have you been born again? Piensa en esto, ¿has nacido de nuevo?
This might be a weird question. You might not understand what this means. Esto puede parecerte una pregunta rara, a lo mejor no entiendes qué significa. But this means two things. Pero esta pregunta significa dos cosas. Number one, that you recognize that you're a sinner and you repent. Número uno, que tú reconoces que eres un pecador y te arrepientes. And number two, that you recognize that Jesus is your Lord and Savior. Y número dos, que tú reconoces que Jesús es tu Señor y Salvador. If you've done that, then you are what we call a born-again Christian. Si tú has hecho eso, entonces eres lo que llamamos un cristiano nacido de nuevo. But if you're not done this, why is it important for you to do so? Pero si tú no lo has hecho, ¿por qué es importante que lo hagas? Well, Jesus was having a conversation with this guy named Nicodemus, Jesús estaba teniendo una conversación con este hombre que se llamaba Nicodemo. who at the conversation they had, Nicodemus said, Lord, how can I go to heaven? Quien en esa conversación que tenían, él le preguntó, ¿cómo puedo ir al cielo, Señor? And Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born again, here it is, he cannot see the kingdom of God. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. See, this is why it's so important. You need to be born again to be able to go and see the kingdom of God. Por esto es que es muy importante nacer de nuevo, porque tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. If you're not born again, you cannot see the kingdom of God. Si tú no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. So what's going to happen with you? Y si no puedes, ¿qué va a pasar contigo? The Word of God, the Bible tells us about two different places. One called the kingdom of God of heaven, La palabra de Dios, la Biblia, nos habla solamente de dos lugares. Uno es el reino de Dios o el cielo, and the other one is another place called hell, y el otro es un lugar que se llama aquí el infierno, a lake of fire, o el lago de a fuego, place of suffering. o el lugar de sufrimiento. And that place is not for you. It was not made for you. It was made for Satan and his angels. Y este lugar no fue hecho para ti, fue hecho para Satanás y sus ángeles. But if you're not born again, you cannot go to heaven. That's what we just read. Pero si tú no naces de nuevo, no puedes ir al cielo, es lo que acabamos de leer. And if you're not born again, that means you're not going to be to heaven. So the only place left for you is hell. Y si tú no naces de nuevo, como no podrás ir al cielo, el único otro lugar que queda es el infierno. And that is bad news for you, my friend, if you're not born again. Si tú no has nacido de nuevo, esas son muy malas noticias para ti. Those are very bad news. Son muy malas noticias. But let me give you good news. Pero déjame darte buenas noticias. The good news is that Jesus loves you. La buena noticia es que Jesús te ama. The good news is that Jesus died on a cross at Calvary for your sins. Las buenas noticias son que Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados. The good news is that you can be born again and ask Jesus to come into your life, and you can assure your entrance to heaven. Las buenas noticias son que tú puedes arrepentirte y rendirle tu vida a Jesús y entrar y asegurar tu entrada al reino de los cielos. Only if you're born again today. Solo tienes que nacer de nuevo hoy. You can do it right now. Y puedes hacerlo ahora mismo. Let's have everyone close your eyes. Vamos por favor todos a cerrar nuestros ojos. Everyone, please close your eyes. Por favor todos cierren sus ojos. You might be here for the very first time and you heard this message about being born again, and that made an impact in you. Tal vez estás aquí por primera vez y has escuchado este mensaje sobre nacer de nuevo y te ha impactado. And you really want to be born again and change your life and assure your entrance to heaven. Y tú quieres nacer de nuevo y cambiar tu vida y asegurar tu entrada al cielo. If that person is you, please raise your hand. Si esa persona eres tú, por favor levanta tu mano. God bless you, my friend. God bless you. Dios te bendiga. God amigo. bless you. Dios te bendiga. You can lower your hand now. Pueden bajar su mano ahora. Is there anyone else that would like to be born again today? ¿Hay alguien más que quiere nacer de nuevo hoy? You never done it, but you want to do it today. Que nunca antes lo has hecho, pero hoy quieres hacerlo. Is there anyone here? ¿Habrá alguien aquí? Anyone? ¿Habrá alguien más? Those that are watching through social media, thank you for joining us. But also here in your screen, there is a WhatsApp number where you can tell us that you have give your life to Jesus, and we're going to communicate back to you.
Quienes nos están viendo por redes sociales también, va a aparecer un número aquí en tu pantalla donde puedes avisarnos si tú has decidido seguir a Jesús y podemos ponernos en contacto contigo. We're going to invite you to come over to the church and we're going to disciple you. Queremos invitarte también a que vengas a la iglesia porque queremos discipularte.